Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Florentino Díaz Ahumada. Agradecerles muchísimo por conectarse en esta transmisión de Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Realmente, pues, muy contento de poder estar aquí con ustedes nuevamente en esta segunda parte de nuestra transmisión sobre Octavio Paz, el gran maestro, el gran escritor, el premio Nobel, el poeta toda una, de toda una época, de todo un mundo, y que vamos ahora a abordar precisamente bajo la impronta de esa cualidad de Octavio Paz, la creatividad de los mundos. Y decimos esto porque, como veíamos en el programa anterior, Octavio Paz realmente se ha desenvuelto en una multiplicidad maravillosa de géneros, de creaciones, y es pues para nosotros un gran honor poder abordar algunas reflexiones sobre su obra, sobre su trayectoria, y nos damos verdaderamente por satisfechos, por muy contentos, en la medida en que podamos también inspirar, estimular a quienes todavía no se han acercado a la obra de este tremendo creador como es Octavio Paz, de este precioso poeta, de este gran y hermosísimo ensayista, de este ser humano que cultivó en todas sus dimensiones esa multiplicidad y esa belleza, como bien señala la gran escritora Elena Poniatowska, esa belleza de las palabras del árbol, ¿no? Y vamos a ver también cómo la experiencia o el acercamiento y la vivencia del árbol, ¿no? Es tan importante y tan fundamental también a la hora de poder encontrarnos con la obra de Octavio Paz. Yo quisiera, bueno, invitarlos a quienes no se han conectado con la primera transmisión puedan hacerlo a través de encontrar Ciudad Poética en el Facebook de Lima Lee. Agradecer muchísimo al programa Lima Lee de la Municipalidad Metropolitana de Lima por permitirnos entablar este contacto, esta transmisión con ustedes. Asimismo, comentarles que todos los programas que nosotros venimos desarrollando en esta plataforma, luego también los pueden encontrar en el canal de YouTube de Lima Ciudad Poética. Ustedes lo encuentran en YouTube. Voy a dejarlo en el link también de la transmisión como Lima Ciudad Poética. Entonces, ahí lo estoy colocando en estos momentos en los comentarios de esta transmisión. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con este viaje a través de la creatividad de los mundos en esta segunda parte, el viaje de la creatividad de los mundos con el gran maestro Octavio Paz. Y quisiera iniciar esta transmisión con un texto del año 1949 que está recopilado, bueno, en la edición de la obra poética, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la obra poética de Octavio Paz, la obra que es parte es el volumen número 7 de la última edición del Fondo de Cultura Económica, quien agradecemos muchísimo la difusión, el tremendo aporte que realizan a la literatura, al ámbito cultural, al ámbito espiritual, al ámbito crítico, reflexivo
de toda la comunidad, no solamente latinoamericana, sino mundial, ¿no? Porque verdaderamente, pues, gracias a esta edición, podemos nosotros encontrarnos, ¿no? Con la gran obra de Octavio Paz. Entonces, este es un texto que está dentro de Libertad bajo palabra, Águila o Sol, ¿no? Se pregunta, el título es una pregunta, Águila o Sol, y son una suerte de prosas entre narrativas, entre poéticas, y, y les voy a leer Mi vida con la ola. Y vamos a adentrarnos así, escuchando un fragmento de este texto del gran maestro Octavio Paz. Mi vida con la ola. Cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas. Era esbelta y ligera, a pesar de los gritos de las otras que la detenían por el vestido flotante. Se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle nada, porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo, le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de ola que nunca ha salido del mar. Me miró seria. No, su decisión estaba tomada. No podía volver. Intenté dulzura, dureza, ironía. Ella lloró, gritó, acarició, amenazó. Tuve que tuve que pedirle perdón. Al día siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos vieran el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los reglamentos no dicen nada respecto al transporte de olas en los ferrocarriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nuestro acto. Tras de mucho cavilar, me presenté en la estación 1 hora antes de la salida. Ocupé mi asiento y cuando nadie me veía, vacié el depósito de agua para los pasajeros. Luego, cuidadosamente, vertí en él a mi amiga. Y bueno, nos va contando este acontecimiento que el poeta dice, mi vida con la ola, y luego se va a desarrollar, ¿no? Mire, tiene unos hallazgos, unas frases hermosísimas. Leo un poco más allá. Su presencia cambió mi vida. La casa de pasillos oscuros y muebles empolvados se llenó de aire, de sol, de rumores y reflejos verdes y azules, pueblo numeroso y feliz de reverberaciones y ecos. ¿Cuántas olas es una ola? ¿Y cómo puede hacer playa o roca o rompeolas un muro, un pecho, una frente que corona de espuma? Hasta los rincones abandonados, los abyectos rincones del polvo y los detritus,
fueron tocados por sus manos ligeras. Esto es hermoso, verdaderamente, porque el poeta nos está llevando a un acontecimiento, pues, evidentemente de fantasía, evidentemente imaginativo, pero que en esa fantasía, en esa imaginación, está tocando rasgos de la profunda realidad, de esa realidad de la que todos compartimos, porque si no la compartiéramos todos, pues tal realidad sería parcial, tal realidad sería fragmentada, pero no, pese a quizás la superabundancia de argumentos que abogan por la fragmentariedad de la realidad o por la inexistencia quizás ya ahora de una, de una, de una verdad. Cuando se habla en estos momentos en que ya no existe un referencial de dónde asirnos para poder nosotros expresarnos o confiar en que aquello por lo cual apostamos o aquello a lo cual nos entregamos como día a día, cotidianeidad que nos abraza y que nos envuelve y que también y en la cual participamos cuando pareciera que asirnos de esa manera fuese una ingenuidad. Aunque nos hablen, como menciona el poeta, aunque nos hablen con dulzura o con dureza, con mucho más dureza definitivamente que dulzura, y con esa ironía cruel a veces, muchas veces, de, la, de los medios masivos o de las narrativas del profundo pesimismo, querido público, lector, lectora, en nuestros corazones podemos percibir cuando la belleza, cuando la realidad toca en su presencia, como ahora a través de las palabras, nuestro propio ser. Y entonces no lo podemos quizás explicar, no lo podemos quizás argumentar clara y distintamente, pero sabemos que está. Sabemos que esa realidad, sabemos que esa ola, ¿sí? Porque quizás esa ola de la que nos habla el poeta, eh, esa vida con la ola, no sea sino esa experiencia en la que la maravillosa posibilidad de la imaginación, esa imaginación adentrada en las profundidades líquidas de nuestra conciencia, se mueven, se despiertan y se desplazan y están dispuestos por fin a acompañarnos, porque nos hemos dispuesto nosotros a abrir esa puerta, nos hemos dispuesto nosotros a conjugarnos en esa apuesta, en esa libertad, no esperando la libertad de fuera, no esperando las condiciones adecuadas desde el exterior, sino reconociendo la, como, como en algunos los pasajes de la obra del gran maestro Octavio Paz, también, y por supuesto hablamos bajo esa inspiración de la obra de los mundos, de la creatividad de los mundos del gran Octavio Paz, pues aparece esa libertad, aparece esa libertad desde adentro, esa libertad
esa libertad que se da con las palabras, esa libertad bajo palabra. A condición también de que nos sepamos acercar, que nos sepamos fundir con la mágica y tremenda dimensión de las palabras. Las palabras son poderosas. Las palabras tienen una cualidad tiernísima, también una cualidad de mucho riesgo. Y vale la alegría, vale la fantasía, vale la imaginación arriesgarse en las palabras. Porque de pronto, como en este relato, mi vida con la ola, relato precioso, una prosa hermosísima que luego también al gran maestro Octavio Paz van a solicitarlo, convertirlo, ¿no? en un relato, un cuento para niños, y cuyas circunstancias narra tan cercanamente, tan maravillosamente, este texto que he estado siguiendo en estos últimos días y que quisiera compartirles. Y es este texto de Elena Poniatowska, Las palabras del árbol, ¿no? Y lo tengo también aquí para poder expresarlos, ¿no? Las palabras del árbol, un texto verdaderamente pues hermoso, ¿no? Que las palabras del árbol, Octavio Paz, las palabras del árbol. Lo pueden ver, está creo en PDF en internet, lo voy a dejar también en los comentarios para que ustedes puedan acceder a ellos. Octavio Paz, las palabras del árbol. Texto bellísimo, testimonio de una hermosísima amistad, de una admiración mutua, ¿no? Y que además nos propone una lectura de esta imagen del árbol tan querida, tan anhelada por el poeta de Piedra de Sol, ¿no? Piedra de Sol, que es precisamente este poema con el cual nos despedimos en la primera sesión, la anterior transmisión. Pero volvamos, ¿no? Volvamos a esa libertad, volvamos a esa libertad, la que nos está expresando el poeta Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura de 1990. Volvamos a esa libertad interior, creadora, que el poeta, el viajero, el crítico, el ensayista nos está proponiendo. Y sigue, dice, cuando yo percibo también que esta ola es como la imaginación, ¿no? Dice, su presencia cambió mi vida. La casa de pasillos oscuros y muebles empolvados se llenó de aire, de sol, de rumores y reflejos verdes y azules, pueblo numeroso y feliz de reverberaciones y ecos. Mire, si sentamos el sonido, ¿no? de este fraseo, de este ritmo, su presencia cambió mi vida. La casa de pasillos oscuros y muebles empolvados se llenó de aire, de sol, de rumores y reflejos verdes y azules,
pueblo numeroso y feliz de reverberaciones y ecos. Y más adelante, dice en otro fragmento, el sol entraba con gusto en las viejas habitaciones y se quedaba en casa por horas. Veamos estas observaciones. El sol entraba con gusto en las viejas habitaciones. Considero que estamos en un momento en el que nuestra humanidad, nuestra especie, por el devenir, su estilo de vida, este estilo de vida donde lo excepcional es la paz, donde vivimos pues en permanentes conflictos y en una actitud de explotación, no solamente entre nosotros mismos, sino al entorno, ¿no? Es esto que llamamos medio ambiente, ¿no? Como si medio ambiente, a menos en español, se escucha un poco largo, ¿no? Environment, ¿no? Es en inglés, o Umwelt en alemán, ¿no? Pero medio ambiente de pronto es, pues, nos da esta sensación de lejanía, como si el medio ambiente fuese algo que está pues por allá, ¿no? Y que nosotros debemos pues respetar, debemos pues armonizarnos, pero que no somos nosotros. La poesía, el arte, es una de las formas en las que cuando es expresión, cuando es irradiación de, de la conciencia humana, de sus sentires, de sus plenitudes y vacuidades y dolores y amores, pues se hace también una manera en cómo nosotros expandirnos, llevar esa ola a nuestra vida y no sentirnos entonces separados del mar de la realidad. Por eso me parece muy importante este momento en el cual nos estamos acercando en Águila o Sol y Libertad bajo palabra a este instante del texto denominado Mi vida con la ola, del gran maestro Octavio Paz. Y yo quisiera comentar, miren, más adelante dice, el amor era un juego, una creación perpetua. Es maravilloso, ¿no? Es casi como si al ser creador de esta expresión le preguntaran, o de pronto a través de él nos preguntaran a toda la humanidad en esa vastísima y a veces, algunas veces, irreconciliables definiciones, o que tratan de ser definiciones del amor, se presenta y de pronto respondiera ante la pregunta de ¿qué es para ti el amor? ¿No? El amor era un juego, una creación perpetua. Amor y creatividad, ¿no? Amor y actitud lúdica. El amor era un juego, una creación perpetua. Una creación perpetua. Todo era playa, arena, lecho de sábanas siempre frescas. Si la abrazaba, ella se erguía, increíblemente esbelta,
como el tallo líquido de un chopo. Y de pronto esa delgadez florecía en un chorro de plumas blancas, en un penacho de risas que caían sobre mi cabeza y mi espalda, me cubrían de blancuras. Hermosísimo. O se extendía frente a mí, infinita como el horizonte, hasta que yo también me hacía horizonte y silencio. Y hay que acercarnos así a la lectura. Hay que acercarnos también, ¿no? Por supuesto, habrán muchísimas maneras, y claro que las hay, de acercarnos al texto, pero qué grato es acercarnos al texto en esta posibilidad de la transmisión, en la que podemos proyectarles alguna de las reflexiones que surgen, nuestro asombro, nuestra maravilla y nuestra gratitud cuando nos encontramos con una obra de esta naturaleza. El amor era un juego, una creación perpetua. Todo era playa, arena, lecho de sábanas siempre frescas. Si la abrazaba, ella se erguía, increíblemente esbelta, como el tallo líquido de un chopo, y de pronto esa delgadez florecía en un chorro de plumas blancas, en un penacho de risas que caían sobre mi cabeza y mi espalda y me cubrían de blancuras. O se extendía frente a mí, infinita como el horizonte, hasta que yo también me hacía horizonte y silencio. Plena y sinuosa, me envolvía como una música o unos labios inmensos. Su presencia era un ir y venir de caricias, de rumores, de besos. Entraba en sus aguas, me ahogaba a medias y en un cerrar de ojos me encontraba arriba, en lo alto del vértigo, misteriosamente suspendido para caer después como una piedra y sentirme suavemente depositado en lo seco como una pluma. Nada es comparable a dormir mecido en esas aguas, si no es despertar golpeado por 1000 alegres látigos ligeros, por 1000 arremetidas que se retiran riendo. Entonces, hasta aquí este fragmento de este maravilloso texto, ¿no? Y esta plenitud, ¿no? En que el amor era un juego, una creación perpetua. Tiene también esta plenitud, tiene su momento, por supuesto, de apogeo, pero también de crecimiento, de transformación, ¿no? Y vamos adelantándonos en el texto, dice: empezó a quejarse de soledad. Llené la casa de caracolas y conchas, de pequeños barcos, veleros, que en sus días de furia hacía naufragar, junto con los otros, cargados de imágenes que todas las noches salían de mi frente y se hundían en sus feroces o graciosos torbellinos.
cuántos preciosos, cuántos pequeños tesoros se perdieron en ese tiempo. Pero no le bastaban mis barcos, ni el canto silencioso de las caracolas. Tuve que instalar en la casa una colonia de peces. Confieso que no sin celos los veía nadar en mi amiga. Acariciar sus pechos, dormir entre sus piernas, adornar su cabellera con leves relámpagos de colores. Y me va contando, ¿no? Cómo esta transformación, ¿no? Como en esta relación, ¿no? En esta relación fantástica de este personaje con la ola, ¿no? Porque es mi vida con la ola, ¿no? Un hombre, un ser, bueno, que llega como bien dice, cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas, ¿no? Y quiso venir conmigo, ¿no? Y yo le dije, no, no, le dije con dulzura, ¿no? Con dureza, con ironía, pero la ola había tomado su decisión. Quería volver, quería ir con el personaje, ¿no? de esta historia. Vino el invierno. El cielo se volvió gris. La niebla cayó sobre la ciudad. Llovía una llovizna helada. Mi amiga gritaba todas las noches. Durante el día se aislaba, quieta y siniestra, mascullando una sola sílaba como una vieja que rezonga en un rincón. Se puso fría. Dormir con ella era tiritar toda la noche y sentir cómo se lavan paulatinamente la sangre, los huesos, los pensamientos. Se volvió honda, impenetrable, revuelta. Yo salí con frecuencia y mis ausencias eran cada vez más prolongadas. Ella, en su rincón, aullaba largamente. Con dientes acerados y lengua corrosiva, roía los muros, desmoronaba las paredes. Pasaba las noches en vela, haciéndome reproches. Tenía pesadillas, deliraba con el sol, con playas ardientes. Soñaba con el polo y en convertirse en un gran trozo de hielo, navegando bajo cielos negros en noches largas como meses. Me injuriaba, maldecía y reía. Llenaba la casa de carcajadas y fantasmas. Y bueno, entonces vamos viendo que esta ola, ¿no? Esta imagen, la ola se va convirtiendo también en esta metáfora, ¿no? de la relación humana, de la relación de amor, de las complejidades, ¿no? También, y por supuesto no descartando la posibilidad también de todos los procesos que como contemplamos en la vida, tienen sus momentos de crecimiento, de expansión y luego de, de contracción, de mengua, de disminución, de quietud. Y hay que saberlo contemplar para que nuevamente empiece ese ciclo donde la vida se renueva y se torna plena y en movimiento. Y de pronto nos dice, ¿no? Dice, allá
en las montañas, entre los altos pinos y los despeñaderos. Respiré el aire frío y fino como un pensamiento de libertad. Al cabo de un mes regresé. Estaba decidido. Había hecho tanto frío que encontré sobre el mármol de la chimenea, junto al fuego extinto, una estatua de hielo. No me conmovió su aborrecida belleza. La eché en un gran saco de lona y salí a la calle con la dormida a cuestas. En un restaurante de las afueras la vendí a un cantinero amigo, que inmediatamente empezó a picarla en pequeños trozos que depositó cuidadosamente en las cubetas donde se enfrían las botellas. Es hasta desgarrador, ¿no? Esta culminación de, de, de esta, de este acontecimiento que nos ha relatado, fantástico, muy simbólico, muy metafórico, muy sugerente, que toca esos aspectos de la relación eh, entre nosotros, los seres humanos, y que podríamos decir y afirmar también, es una relación con nuestra propia imaginación. La relación entre los seres humanos es una relación que se da, se plantea también como una relación con la propia imaginación. No cultivar la imaginación, dejar en helarse los movimientos de la imaginación van a implicar precisamente estos graves desdenes y estas terribles confusiones y estos malentendidos, que es lo que ahora y desde ahora, claro, con mucha más gravedad, nos conflictúa y nos atenaza en las actuales circunstancias que como humanidad vivenciamos. Pero también es importante concentrarnos en cómo a través de este texto, ¿no? Este texto que hemos compartido en fragmentos, ¿no? Dada la dimensión de este programa, Mi vida con la ola, podemos nosotros también incorporar esos acontecimientos cada uno de nosotros podrá, desde su propia experiencia, desarrollar intuiciones, desde su propia experiencia podrá concebir lecturas, hallazgos, y estas lecturas y estos hallazgos van a ser de suma importancia compartirlos, querido público. El anhelo de estas transmisiones, como el anhelo de todas las, creo yo, las transmisiones que están relacionadas con el arte, con la transmisión de la experiencia humana, no es otra sino que el compartir la dimensión humana aprendida, compartir la dimensión humana revelada también, porque es en el instante de la transmisión donde también se revelan, se encuentran hallazgos que no se encuentran o no acontecen en el proceso individual, solitario de la lectura o el estudio, ¿no? Hay acontecimientos que se dan cuando tenemos la certeza de al menos un otro allí delante.
cuando tenemos la certeza de unos ojos, de un rostro que puede probablemente recepcionar con curiosidad, con perplejidad o con asombro aquello que se está transmitiendo, entonces acontece algo maravilloso, una suerte de revelación de las palabras, palabras con las que nos desplazamos y, y aparentemente nos comunicamos diariamente, pero que en el acontecimiento de la transmisión, en el acontecimiento de la reflexión, en el acontecimiento de compartir la maravilla del lenguaje, toman otra naturaleza, despiertan a otras instancias, nos proponen caminos que habíamos creído ya vistos, pero que no habíamos contemplado en toda, en esa perspectiva o en tal o cual rasgo o cualidad. Por eso una de las experiencias más hermosas también es la docencia, porque la docencia, el espacio docente, la conversación, allí donde hay un diálogo, allí donde las palabras se intercambian honestamente, entusiásticamente, creativamente, entusiasmadamente, creativamente, allí donde se comparte la palabra de esa manera, las palabras, los gestos y las intenciones de ese modo, allí está ardiendo el fuego de la vida también. Allí está presente la ola, esa ola de fuego, ya no de agua, esa ola de fuego que va a permitir el vibrar de nuestra imaginación, el despertar de nuestra creación, la inspiración de nuestra labor. Y también nos va a permitir, por supuesto, en estas elucubraciones, en estos diálogos, en estos compartires, un acontecimiento fundamental, y que es la sintonización, que como seres humanos urge disponernos para poder urge disponernos como seres humanos a sintonizarnos para proponer otras experiencias que se salgan escapen, vislumbren otros horizontes que no sean los horizontes del conflicto, del miedo, del terror, de la imposición, del juicio como condena, sino que sea los horizontes de la creatividad, los horizontes de la fantasía, los horizontes, como nos dice el gran maestro Octavio Paz, los horizontes del juego, de la creación perpetua. Es mucho pedir a nuestra humana realidad, aquellos destellos de la imaginación, es mucho pedirlo, es mucho quizás convocar aquellas luces. ¿Puede resultar eso un anhelo que nos sobrepasa? Preguntamos. Y creo que podríamos respondernos confiando en esos seres que han legado
y que ahora mismo, actualmente, en estos instantes, están legándonos también su creatividad, ¿no? Y que sostienen este, este enjambre humano para que precisamente deje su condición de autodesconocimiento o su condición de desconexión de los unos con los otros y, y nos volvamos a enraizar en la motivación imaginal, de imaginación. Nos vamos a enraizar en la condición de, de, de gratitud, de la mínima y más pequeña muestra de belleza, como la luz, como la posibilidad de tener un libro, eh, una vestimenta que nos cubre a veces las inclemencias del tiempo, de poder ver, de poder oler, de poder saborear, de poder tocar, de poder respirar. Y así estar, sintonizarnos con esa paz. Sintonizarnos con esa paz. Y probablemente la experiencia de encontrarnos con una obra como la de eh, Octavio Paz nos permita en ese adentramiento generoso, humilde, en ese andar también reflexivo, agradecido de la obra de un ser humano pues, universal, nos permita sintonizarnos con esa serenidad, con esa paz que nos surge, que es el sustento de todo. Sin esa paz no hay realidad. Y me gustaría compartir, como ya estamos casi en la culminación de esta transmisión, compartir una de las conferencias que realizó Octavio Paz, ¿no? Fueron 6 conferencias que se realizaron en el Colegio de México en 1975 y que ha sido editada, ¿no? Creo que esto, no sé si se han incluido, son 6 conferencias inéditas, efectivamente, en el Colegio Nacional de México, 1975, ¿no? Edición Octavio Paz, itinerario poético, y que en el centenario del nacimiento de Octavio Paz en 2014, ¿no? Recordemos, Octavio Paz nace en 1914, se editó, ¿no? Se editó por esta preciosa editorial Atalanta, ¿no? Unos libros maravillosos. Y yo quisiera solamente leer cómo él
su sentir nos muestra. ¿Mm? En la primera conferencia, el martes 4 de marzo de 1975, Octavio Paz inicia de esta manera. El recorrido que vamos a iniciar esta noche será largo. 40 años de poesía. Pero no se asusten. Daremos algunos saltos. No visitaremos todos los sitios, solo aquellos que por esta o aquella razón, o incluso sin razón, nos gustan. Leeremos una selección de poemas escogidos, pero también una lectura comentada. El comentario será una tentativa por situar en su ambiente a cada poema o a cada grupo de poemas. El texto en su contexto literario, social y personal. Naturalmente no me propongo hacer una historia o una autobiografía a través de las cosas que he escrito. Me propongo solamente mostrar que los poemas no nacieron en el aire, sino que se insertan en unas circunstancias que son a la vez sociales y personales. Esto no quiere decir, claro, que yo crea que la poesía es simplemente el producto de la sociedad o de la biografía del poeta. Las relaciones entre vida y entre obra y sociedad son, como ustedes saben, bastante complejas. Pero no las vamos a analizar aquí. En segundo término, mis comentarios tenderán a allanar, hasta donde esto es posible, las dificultades y asperezas de los poemas. Toda la poesía moderna es difícil y por desgracia la mía no escapa a esta limitación. Lo que yo quisiera es acercar el texto al lector, pero mis comentarios no serán una interpretación. Eso, la interpretación, es asunto del lector y no del autor. Una vez escrito el poema, el poeta debería retirarse y cederle el sitio al lector. El poeta no debe interponerse entre el lector y su poema. El poeta debe desaparecer para que el lector se las arregle a solas con el texto, porque el lector es el segundo autor del poema. Su lectura lo rehace y lo cambia. He hablado del lector. En realidad debería haber dicho oyente. Yo voy a leer unos poemas y ustedes los van a oír. Pero aunque ustedes leyesen en su casa estos poemas y los leyesen en silencio, seguirían siendo oyentes. Porque la manera propia de leer los poemas es oírlos mentalmente mientras los leemos con los ojos. La poesía no solo es sentido, concepto o imágenes. La poesía es sonido. Palabra en el tiempo. Palabra viva que oímos. La prosa se lee. La poesía se oye. Nos entra por los oídos. La poesía es un arte en el que intervienen los ojos y los oídos. Y bueno, inicia así el gran maestro Octavio Paz con esta bellísima
expresión, aclaración de su perspectiva de la poesía, que compartimos plenamente. Y hemos buscado en esta transmisión acercar también la obra de este maravilloso poeta, Octavio Paz. Y en nuestro ir y desplazarnos entre la obra y las reflexiones y el asombro que ella nos suscita, también convocar sus imaginaciones, convocar sus sensibilidades, convocar sus espiritualidades, para que podamos precisamente oír la poesía, esa que está en las palabras y esa que está también en el silencio. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente transmisión. Viajando, desplazándonos completamente en juego y en creación perpetua con esa infinita ola poética, la ola del gran maestro Octavio Paz. Muchas gracias.